Para mí es un privilegio estar de nuevo con ustedes para la exposición de la palabra de Dios y en particular de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Hoy comenzamos con el capítulo 11, que es un capítulo que cierra este pasaje que comprende los capítulos 9 al 11, que versa particularmente sobre el tema de los israelitas. Y va a ser un tema muy interesante porque es un tema además de mucha actualidad. Y la pregunta que surge en este capítulo es, ¿qué pasa con Israel? Vamos a leer los versículos 1 al 10 del capítulo 11 en un momento. Si miramos la historia de los judíos a través de los últimos 20 siglos, nos damos cuenta que ha sido una historia de mucha persecución, de muchas desgracias para los israelitas y particularmente mal lo pasaron aquí en Europa. En el siglo XIII fueron expulsados del Reino Unido, pero ya en los siglos anteriores había persecuciones de judíos en diferentes países y territorios europeos. En el año 1492 fueron expulsados de España, precisamente el viaje de Cristóbal Colón, que muy probablemente era de ascendencia judía. Hay que verlo en conexión con esta expulsión. Es un tema bastante interesante, pero que desde luego ahora no puedo profundizar. Luego, en siglos posteriores, el tema de las persecuciones en diferentes países no cesó y llegó a tener su capítulo más triste en la Alemania nazi, cuando aproximadamente 6 millones de judíos fueron exterminados bajo el mando de los nazis alemanes. Entonces, esto llevó directamente a la fundación del Estado de Israel en el año 1948. Pues desde entonces tenemos de nuevo, por primera vez en 2000 años de historia, un estado que lleva el nombre de Israel. Y la pregunta obviamente es una pregunta muy importante. ¿Qué pasa con Israel? ¿Cómo tenemos que interpretar bíblicamente estos sucesos? ¿Realmente el pueblo judío tiene un futuro? Y si tiene un futuro, ¿en qué términos esto se define? Pues ahora vamos a escuchar lo que Pablo escribe sobre el tema. Romanos capítulo 11, y voy a leer los versículos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han escurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espada para siempre. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios. Señor, invocamos tu santo nombre de nuevo en este momento y pedimos que tú nos guíes en este tiempo de exposición de tu palabra. Ayúdame a mí de predicar tu palabra con fidelidad y ayuda a todas las personas que nos escuchan para que tu Espíritu Santo les pueda hablar. Señor, te pedimos que tú, por tu Espíritu Santo, hagas tu obra sobrenatural en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, porque nos hace mucha falta. Danos un entendimiento de tu palabra, esa palabra eterna que es vida. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Lo primero que aprendemos de este pasaje en el capítulo 11 es que Dios no ha rechazado a Israel. Una cosa es evidente y hace falta que leamos bien las primeras dos líneas. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y por el contexto queda más claro que el agua que él está hablando de los judíos, que está hablando de Israel. Y lo sigue llamando su pueblo. Quiero decir esto claramente porque por lo visto hay personas que ponen precisamente esto en duda. Y como creyentes nos conviene, como cristianos, de reconocer que la historia de Dios con los israelitas aún no ha acabado. Por lo tanto, hay que tomar estos versículos muy en serio, lo que dicen. Ha desechado Dios a su pueblo, y no está hablando aquí en ese contexto de los creyentes, de los cristianos, de los seguidores de Jesús en términos generales, sino está hablando particularmente de los israelitas. Y la respuesta de Pablo es tajante, es esa respuesta típica que hemos escuchado varias veces en esa carta a los romanos, que es una expresión típica de Pablo cuando rechaza una posible respuesta y dice, esto es imposible. O sea, de esto ni hablar, ni pensarlo, en ninguna manera. Es impensable. Jamás. Y por lo tanto, a lo que Dios no ha rechazado, nosotros tampoco tenemos el derecho de hacerlo. Y esto es muy importante porque la historia de la iglesia cristiana es una historia de antisemitismo continuo. Y solamente puedo advertir, apoyándome en estas palabras, que aquellas personas que tienen esa actitud deberían reconsiderar su postura a la luz de estos versículos. Dios sigue llamando a los judíos su pueblo. Esto no quiere decir que Dios tenga dos programas de salvación, que Él tenga dos pueblos, etcétera, etcétera. Pero aún Dios no ha acabado con aquellos que llevan ya 2000 años de desgracia en desgracia,
Dios sigue teniendo un plan con Israel. Hay una anécdota bastante interesante que se cuenta de Federico el Grande, el famoso rey de Prusia. Él tenía un capellán y el capellán, a diferencia de Federico, era un hombre que profundamente creía en las verdades de la Escritura. En una ocasión, Federico, que era muy liberal en sus convicciones y creía que en todas las religiones hay una verdad importante, debatiendo con su capellán sobre la veracidad de la Biblia, Federico le preguntó, pero dígame, deme una prueba realmente de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué prueba tangible hay para esto? Y el capellán de la corte de Federico le respondió, los judíos, Majestad, los judíos. Y ahí tenemos el ejemplo de Pablo. Él mismo nos lo cuenta en el versículo 1. Dice que yo también soy israelita. Es muy interesante. Él no dice judío, porque estrictamente hablando, la palabra judío habla de los descendientes de la tribu de Judá. Pero el apóstol Pablo no es de la tribu de Judá. Él es de la tribu de Benjamín. Pero él es israelita. Dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y las palabras del apóstol Pablo aquí no nos dan precisamente la impresión de que él esté avergonzado de pertenecer a la tribu de Benjamín o pertenecer a ese grupo llamado israelitas. La tribu de Benjamín era una tribu pequeña, posiblemente la más pequeña de los 12, y está en el territorio de Jerusalén. Quiere decir, el templo y esa parte de Jerusalén forma parte originalmente de la tribu de Benjamín. Dios es fiel y las promesas de Dios jamás caerán en saco roto. Y este Mesías es el único del cual podemos desprender que representa la salvación no solamente para los gentiles, sino también para los israelitas. No ha desechado Dios a su pueblo. Aquí lo dice por segunda vez y otra vez por el contexto. Exegéticamente está muy claro que Dios habla de lo que nosotros llamamos los judíos o los israelitas en el sentido nacional. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Aquí ahora vienen algunos ejemplos. Pablo repite eso del versículo 1. Por eso lo subraya, lo enfatiza. Y por esa razón la iglesia cristiana siempre debería tenerlo en cuenta. Una iglesia cristiana que se vuelve contra los judíos o que se vuelve contra los israelitas es una iglesia realmente que ha dejado la doctrina bíblica. Dios no ha desechado, Dios no ha rechazado su pueblo, Israel. Y él dice, el cual antes lo conoció. Esto es la misma expresión que hemos estudiado en el capítulo 8, versículo 29 del creyente. Dios lo conoció antes. Esto habla de elección eterna, de elección incondicional.
Y de la misma manera como Dios ha elegido de forma incondicional al creyente antes de la fundación de la tierra, como nos dice Efesios capítulo 1, de la misma manera Dios ha escogido un pueblo especial, un pueblo que se llama en la Biblia Israel y cuyos habitantes son los israelitas. Esto es un hecho, esto habla de elección eterna. Esto se aplica al creyente y esto se aplica a Israel. Y una vez más lo digo para que quede muy claro, no estamos hablando de dos planes de salvación, no estamos hablando de dos pueblos. De hecho, luego veremos en ese capítulo 11 que Dios habla de un árbol, no de dos árboles, que representa el pueblo de Dios. Otro ejemplo que Pablo nos pone ahora por delante que ilustra la decisión de Dios de seguir siendo fiel a sus promesas es la apostasía en los tiempos del rey Acab, uno de los peores momentos en la historia de Israel. Fue un momento cuando pareció que todo el pueblo había rechazado a su Dios. Pablo dice ahora, en ese momento, cuando él escribe, la situación parece similar. Dice, ¿no sabéis qué dice de Elías? La escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, la historia de Primero de Reyes, capítulo 19, capítulo 18. Vale la pena leerla y releerla. Es el momento cuando Israel está dominado por una reina malvada, esposa del rey Acab. Ella era de Fenicia originalmente y trajo consigo los dioses abominables de los fenicios. Lo hizo mandatario en Israel y parecía que todo el mundo estaba en favor de esa medida. Parecía a Elías mismo le pareció que él era el único que tenía el valor de levantarse contra esa tendencia. Todos conocemos la historia de los sacerdotes de Baal, a los cuales Elías les reta para ver quién sirve al Dios auténtico y verdadero. Es una historia muy interesante, Primera de Reyes, capítulo 18, como ellos invocan a sus Baales, a sus dioses. Y lo que hace Elías simplemente se ríe de ellos. Bueno, la historia realmente es una historia impresionante porque el Dios de la Biblia, el Dios de Elías, finalmente da señales de vida y de su poder. Y al final hay unos 300 sacerdotes de Baal muertos. Y claro, la reina estaba que trinaba. Y busca a Elías. Y él tiene que huir. El hombre que tenía el valor de enfrentarse a 300 sacerdotes de Baal, ahora huye de la reina malvada de su país a la zona del Sinaí, donde quiere morir. Solamente tiene ese deseo, quiere morir porque además parece que todo esto no ha servido para nada. Y es el momento cuando le entran dudas. ¿Soy yo el único? Y no es cierto. Dios le dice, no, no eres el único. Quedan 7,000 hombres que no se han doblado ante las exigencias de la reina. Hay más que tú piensas. Dios los guardó y esto es producto de la gracia. Es Dios quien hace esto, porque humanamente hablando no había esa esperanza, pero Dios, sin embargo, cuidó de su pueblo. Los que quedaron no eran mayoría, los que quedaron se llama el remanente. Vamos al libro de Isaías y vamos a leer del capítulo 7, un versículo que me parece muy interesante en ese contexto, hablando de remanente. Dice aquí,
Isaías 7:3, entonces dijo Yahvé a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Shear-Yashub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Bueno, a lo que voy aquí es uno de los hijos de Isaías llevaba esto en el nombre, Shear-Yashub, lo cual quiere decir en hebreo un remanente volverá. Esto hablaba del retorno de Israel después del exilio. Pero otra vez aquí está la palabra del remanente. Habrá un resto del pueblo que seguiría siendo fiel al Dios de Israel. Y siempre lo había. Y ahora parece que la situación en los tiempos de Pablo es similar. De la misma manera como Dios había guardado 7,000 hombres, también en ese momento Pablo no es el único. Hay más que han reconocido en Jesucristo a su Mesías. Ahí está la plegaria de Elías que dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado, procuran matarme. Y el Señor le responde, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Somos muchas veces en la historia más de lo que parece. Los tiempos que corren de momento son tiempos harto difíciles para aquellos que profesan la fe en Jesucristo. No solamente el viento que nos sopla de parte del mundo es un viento que tenemos enfrente y en dirección opuesta, ¿no? Muchas veces también dentro de la misma iglesia nos damos cuenta que hay gente que obviamente están más cómodos sujetando sus valores a lo que el mundo les dice, que siendo fieles a lo que Dios manda. Y es muy fácil llegar al punto de decir, parece que somos yo y mi familia o yo mismo el único que ha quedado. Parece que todo el mundo se ha vuelto apóstata. Y no es así. Gracias a Dios que no es así. Él siempre a lo largo de la historia ha dejado un pueblo fiel que profesa su nombre y que es fiel a lo que Dios manda. Esto es así no porque somos más listos, no porque aguantamos más. Esto es fruto de la gracia divina. Dice aquí en el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. La situación en los tiempos de Pablo era como en los tiempos de Acab y de Elías. Y nuestra situación hoy puede ser como la situación en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Elías y Acab. Ha quedado un resto, pero ha quedado por la gracia de Dios. En Israel hoy por hoy, y esto aquí voy a tirar de algunos datos que son datos realmente impresionantes. En lo que es el Estado de Israel hoy hay unos 20,000 personas que profesan abiertamente su fidelidad al Mesías, Jesús de Nazaret, Jesucristo, Jesús el Mesías. Y de momento ellos se reúnen en el territorio del Estado de Israel en unas 75 iglesias. No es que todo el mundo en Israel esté en contra de la fe. Y también fuera de Israel la situación es así. Si miramos la Wikipedia, y yo no sé hasta qué punto son fiables estos números, pero nos da por lo menos una idea. Unos 350,000 judíos fuera de Israel, esto es más que 10 veces de lo que están dentro de Israel, profesan su fe en Jesucristo. ¿Sí?
también entre los judíos siempre había un remanente a través de la historia. Y los cristianos de trasfondo gentil nunca debemos de olvidar que la iglesia cristiana empezó como iglesia judía fundada por Jesús, que según su carne era judío, de la tribu de Judá, y por 12 apóstoles que eran judíos y que usaron los 39 libros de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento escrito en hebreo. Todos y cada uno de los autores del Nuevo Testamento, con la posible excepción de Lucas, eran judíos, étnicos, israelitas. Los primeros creyentes eran en su gran mayoría judíos, israelitas. 3/4 de lo que nosotros llamamos la Biblia, ese libro sagrado que nos vino de parte de Dios, 3/4 de este libro, el Antiguo Testamento, como nosotros lo llamamos, habla de la historia de Israel. Este pueblo que finalmente iba a dar nacimiento al Mesías. Y estos son nuestras raíces. Esto los autores del Nuevo Testamento lo dejan claro una y otra vez. Ahora, ¿cómo explicamos todo esto? Pablo dice aquí, por gracia divina. A lo largo de la historia, Dios ha formado un pueblo. Eso sí es cierto, ya en el Antiguo Testamento, en ese pueblo también había gentiles. Ruth, Rahab, la mujer de José, quiere decir, hay 2 tribus en Israel que son medio egipcios. Pero aún así, este pueblo se llama Israel. En su gran mayoría, descendientes de las 12 tribus de Jacob, llamado Israel. Eso es la gracia divina. Dios se está formando un pueblo y Dios está actuando entre ese pueblo y dentro de su pueblo hasta el día de hoy. No tiene nada que ver con obras, no tiene nada que ver con ganar puntos con Dios, con méritos, es pura gracia. Y hasta el día de hoy, el testimonio del pueblo de Dios sigue siendo un testimonio válido. Ahora, Pablo habla ahora de la relación entre la mayoría y el remanente. Sí, es verdad, la mayoría. Por cierto, muy probablemente también la mayoría de los que profesan ser creyentes cristianos no lo son. Y la mayoría de los judíos, de los israelitas, no profesan la fe en su Mesías Jesús. Que un judío reconozca a Jesús, a Yeshua, como ellos le llaman, como su Mesías, necesita un milagro. Realmente la conversión de cada persona es un milagro auténtico. Vamos a volver un poco en la historia de Israel. En aquel día de Pentecostés, 3,000 personas llegan a conocer a Cristo. De ellos, la inmensa mayoría de nacionalidad israelita que habían venido precisamente a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Luego, otros 5,000 llegan a conocer a Cristo. Ellos no habían venido a Jerusalén en aquel momento para conocer a su Mesías, pero finalmente acaban conociéndole de esa manera. Dios obra de forma milagrosa y efectivamente nos damos cuenta como un gran número de personas israelitas llegan a conocer a Cristo. Nos acordamos de los discípulos de Cristo abatidos, encerrados, habían perdido toda esperanza, no le buscaron, le encontraron sin buscarlo.
porque él se reveló a ellos. Pablo le persiguió siendo judío, creyéndose en pleno derecho de acabar con esta plaga, con esta secta, como él lo considera. Y todos sabemos lo que le pasó. Él no le buscaba, pero finalmente lo encontraría ante las puertas de Damasco, y aquel que se había levantado para acabar con la iglesia, con plenos poderes en su bolsillo, finalmente tiene que reconocer: yo he encontrado finalmente al Mesías. El mayor enemigo de la fe, de repente convertido a los pies de Cristo, un auténtico milagro. Y a partir de ese momento, todo el mundo sabe que también Pablo forma parte del remanente escogido. Y sin embargo, a Pablo le duele el corazón escribir lo siguiente en el versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. La mayoría sigue buscando, sigue esperando a su Mesías sin haberlo encontrado aún. Dice en la última parte del versículo 7, y los demás fueron endurecidos. Es una obra divina y Dios es el único que puede quitar esa dureza. Es por esa razón que no responden, no porque son más malos que los demás, no porque son peores. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Dios lo sabe. No es nuestra obligación de saber quién es elegido, pero es nuestra obligación de predicar el evangelio, tanto a judíos como a gentiles. Si Dios endurece, también Dios puede ablandar. Y esta es la esperanza del evangelista. Para que una persona reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, hace falta un auténtico milagro, una obra sobrenatural de parte de Dios. Y por eso oramos para que Dios convierta, por eso predicamos el evangelio, porque sabemos que es por el poder de Dios que este evangelio pueda caer en tierra buena, blanda, receptiva. Esto siempre requiere una intervención divina activa. Y cada vez que el evangelio se predica y se rechaza, pasa algo. Pablo lo explica en 2 de Corintios. La predicación del evangelio para algunos tiene olor a vida y para otros tiene olor a muerte. Ya la predicación del evangelio de por sí es una victoria, es una obra sobrenatural. Cada vez que el corazón más duro, la vista más débil y el oído más sordo escucha, estamos hablando de un auténtico milagro de Dios. No es solo un ignorar, no es solo un no estar capaz de entender. No es solo tener la mano fría cuando otro quiere cogerla. Es convertir la mano fría en un puño. Es siempre algo activo. La primera prueba de ser endurecido, Pablo lo pone en el versículo 8. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. En el contexto, esto habla de la generación del desierto. 40 años de milagros y sin embargo no entienden nada todavía. Y luego viene una cita que viene de Isaías capítulo
29, versículo 10. Lo mismo, no entiende nada. En este caso son los profetas. Deberían enseñar al pueblo, pero ellos mismos no entienden. Son guías ciegos. Y Pablo lo aplica a la situación de Israel en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Y además lo alarga hasta el día de hoy. Y una vez más lo digo, también es esta la situación de muchos de aquellos que profesan el nombre de Cristo, pero que no conocen a Cristo. Parece que siempre es un remanente, siempre es una minoría que honra al Señor hasta que finalmente Dios dé un avivamiento grande del cual también vamos a hablar dentro de poco, porque es Pablo quien habla de ese tema. Y la segunda prueba de eso, lo que significa el ser endurecido, lo tenemos en los versículos 9 y 10. Esta vez Pablo tiene otra cita del Salmo 69, versículos 22 y 23. Es un salmo mesiánico, un salmo de David. Dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, el tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Esto habla de una mesa, de una situación de normalidad, incluso de seguridad. Pero incluso en una situación así, si no se honra de Dios, es una trampa, es una catástrofe. Jesús invita. ¿Cuántos van a venir a la fiesta? Es la situación que sigue prevaleciendo hasta el día de hoy. Hay mucha gente que les gusta debatir sobre lo que ellos llaman religión, también sobre la fe cristiana. Son como tertulias de ciegos. Y puede pasar en este mismo momento que estoy hablando de esas cosas. Mis palabras pueden ser una bendición para ti, pero algunos serán una maldición que les va a apartar aún más de Dios. Soy muy consciente de ello. No todo el mundo querrá escuchar lo que estoy diciendo. Y espero que estoy diciendo lo que diga la palabra de Dios. Es peligroso cuando Dios empieza a endurecer el corazón, cuando tu resistencia hace que tu corazón al final tiene la piel cada vez más dura y finalmente se convierte en piedra. ¿Sí? Puede pasar que incluso participes en la Santa Cena y en vez de fortalecerte más, te hace más débil, porque tu corazón no está en ello, porque simplemente sigues a un ritmo, a una costumbre, un domingo más. Finalmente, lo más sagrado para ti se convierte en una trampa mortal. Sí, esto puede pasar. Ya hablamos del tema. La religión puede ser muy nociva para la salud. Piensa en los soldados que estaban jugando a los dados durante la ejecución del Señor Jesucristo. Están presentes en el acontecimiento más importante de la historia y no tienen otra cosa que hacer que pensar cómo quedarse con la toga de Jesús. Uno se queda con esa toga cuando podría haberle quedado con el paraíso en este mismo momento, como el ladrón que muere con Jesús en la cruz. Cómo a veces tenemos nuestras prioridades torcidas. Nos preocupamos por cosas que realmente no tienen importancia. Y un banquete para nosotros en este sentido puede convertirse en una trampa final. Y así le entiende el mundo, la mayoría. Se queda con Jesús como
buena persona, como ejemplo, como gran maestro. Todo esto lo llevamos escuchando desde hace tanto tiempo, pero no como su Salvador. Y cada vez que escuchan el Evangelio se endurecen más. Por eso la predicación del Evangelio no solamente salva, sino también condena. Predicar el Evangelio para algunos tiene olor a vida y para algunos olor a muerte. De hecho, para muchos. Nos debería preocupar realmente, mis queridos hermanos, que pueda haber personas que en este momento están escuchando y participando en este programa, que escuchan domingo tras domingo y otro domingo más. Y cada vez parece que están más indiferentes y endurecidos para el Evangelio. Esto es una posibilidad. Y quiero decirte en este momento, como embajador de Cristo, es mi obligación a decirte, reconcíliate con tu Dios antes de que sea tarde. Sin embargo, las cosas no se van a quedar así para siempre. Las gotas finalmente van a dar lugar a una lluvia de bendiciones. El endurecimiento no va a durar para siempre. De esto vamos a escuchar los próximos domingos. Los judíos han sobrevivido todas sus derrotas, expulsiones, persecuciones y aniquilaciones. Han sobrevivido Asiria, Babilonia, los persas, Alejandro Magno, Roma, el imperio de los reyes católicos, los nazis y las persecuciones en la Unión Soviética. Han sobrevivido los ataques de las naciones árabes y los actos de terrorismo de los palestinos. Y lo han hecho todo esto con un propósito, ser testimonio de la fidelidad de Dios. Y de la misma manera, la iglesia del Señor, que es un remanente fiel en estos momentos, va a sobrevivir a todos los ataques del enemigo, va a sobrevivir a las persecuciones, va a sobrevivir a todos los intentos de aplastarla, aniquilarla, callarla. La iglesia del Señor al final triunfará. Y esa remanente, esas gotas van a empezar a convertirse en lluvia, en una inundación muy grande hasta que el conocimiento del Señor finalmente cubra toda la tierra. Esto va a pasar y esto es el resultado de la fidelidad de Dios, del hecho de que nuestro Dios sigue obrando y sigue obrando con absoluta fidelidad. ¿Qué pasa con Israel? Y la respuesta es, pasa con Israel lo que Dios quiera. Este pueblo, como pueblo, tiene un futuro, porque llegará el momento cuando va a conocer su Mesías. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en estos momentos. Gracias por estar aquí. Gracias por este pasaje de Romanos capítulo 11 que nos has presentado hoy. Te pedimos, Señor, que estas palabras realmente hagan un impacto en nuestras vidas. Que nosotros podamos entender lo que nos quieres decir a través de estos versículos. Señor, gracias por tu fidelidad con el pueblo de Israel a través de los siglos. Sí, es un remanente que profesa su fe en ti, pero ese remanente finalmente va a ser un pueblo grande e importante. Señor, aún tienes cosas que hacer y vamos a verlo en los próximos domingos y en los versículos que siguen, que son tan importantes y que la iglesia infelizmente durante tanto tiempo ha olvidado. Pedimos, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra
y todas las personas que en ese momento están sintonizando. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.